bienvenido, gracias por estar aquí en el Congreso. Tienes ¿Qué tal? aproximadamente, ¿cómo está? Aproximadamente unos 23 minutos a hacer la presentación oral y luego procederemos a la sesión de preguntas. Perfecto. ¿Puedes compartir ahora la presentación, por favor? Muy bien. Ahí va. Ahí vamos. Perfecto. Listo, sí se ve. Se ve, pero no en modo presentación, ¿no? Ahí está. No, Bien. ahí fue. Bueno, Adelante. primero entonces quería agradecerle a la organización del Congreso, a Dainet, a la doctora Dainet Sosa, a la doctora Paloma Moncalián, coordinadora de la red BioAli, por permitirme contarles un poco tomando las palabras finales de Itzi, recién de la doctora Itzi Montalbán, donde nos gusta ver las plantas en el campo, y contarles un poco de este lugar donde un área en el área metropolitana de Buenos Aires, en Argentina, una de las metrópolis más grandes del mundo, como parte de un proyecto más grande, se ubicó un relleno sanitario y recibió en esta superficie de 400 hectáreas 48 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos en 25 años de operación. Entonces, utilizando la técnica de relleno sanitario, que es esta técnica que dispone los residuos evitando generar algún tipo de perjuicio al medio ambiente, les traigo unas imágenes de sus años en operación, donde se puede ver cómo era este área, y ahí ven, por ejemplo, una de las partes que me gustaría que puedan retener para después ver más adelante, con esas torres al final, en estos primeros años. Esta es un perfil esquemático de la cobertura o del corte de un relleno sanitario, y esa superficie que se veía en la cobertura a priori es un lugar donde uno considera que para una planta puede tener muchísimas dificultades para su desarrollo. Por un lado, porque está súper compactado por estas máquinas pesadas que veíamos anteriormente. Por otro lado, con ese abovedado hay momentos en que va a tener exceso de agua y hay momentos que va a estar con problemas de seca. Y como ven en la foto del medio, también la exploración de las raíces va a estar restringida por el tirante de residuos. Más allá de eso, va a haber gases que van a estar presionando hacia arriba y va a haber líquido lixiviado. Más allá de eso, la cobertura también va a tener variantes en su pH. Entonces, en un primer momento se hicieron pruebas con plantas exóticas muy resistentes, haciendo un cambio muy importante de suelo, como para ver si se resistían estas condiciones. Entonces, en una de ellas se hicieron un cambio de 1 metro cúbico de suelo, en otros una sobrecobertura. Estas son las primeras plantaciones en los años 90. Y los resultados fueron muy buenos, pero fue muy importante la cantidad de especies exóticas que se utilizaron para estas primeras experiencias. Entonces, ahí podemos ver estas nativas que tenemos y cómo fue el comportamiento en estos primeros años de, por ejemplo, una casuarina, una especie australiana, contra un tala, que es una especie nativa. Esta diferencia en el desarrollo, que era muy bueno para una pantalla visual en una casuarina, en un tala que tenía un desarrollo tan bajo, pero ese número 120 que tienen a un costado es la cantidad de vida asociada que tiene esta especie. Este es el resultado de su situación actual en esta parcela,
que le hicimos en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata para estudiar cómo evolucionaban. Y bueno, la operación de un relleno tiene esa primera fase superior, luego al finalizarla termina con un corte de césped, casi en todos los rellenos, donde su biodiversidad va a ser muy parecida a la de una cancha de fútbol, con 3, 4, 5 especies de gramíneas, y no mucho más que eso. Entonces, para darle una vuelta, instalamos sobre la cobertura del relleno un vivero con los controles de los organismos oficiales para poder llevarlo adelante. Hicimos plantaciones en un lugar donde antes se pensaba imposible. La empresa SEAMSE es una sociedad del Estado entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y como parte del proyecto, la idea era desarrollar un área que tuviera el acceso del público. Entonces mejoramos los sistemas de producción, la producción tradicional, utilizando los residuos verdes que recibía la empresa y ese compostado como sustrato, dejamos de lado el uso de tierra, y empezamos a mejorar la cantidad de la producción. Hicimos alianzas con otros organismos de Estado para enriquecer la paleta de semillas y de especies para ampliar la variedad que teníamos. Con esto pudimos mejorar y trabajar en conjunto para fortalecer los biocorredores de la ciudad con acciones concretas. Mismo con las reservas naturales nos ayudaron a hacernos de más especies, más semillas, y pudimos llegar a tener 30 especies en producción, unas 70.000 especies de ejemplares año, donde teníamos algunas de estas especies, como el tala, esa que mostrábamos en un principio, con una vida asociada muy importante, 120 formas de vida silvestre asociada a una especie, 25 que lo aprovechan como alimento, 51 especies de aves lo usan para su nidificación, pero es una especie que es muy dura, es muy difícil, es lenta, no tiene flores llamativas, tiene espinas y es muy buena también como madera dura para asar. Entonces hicimos plantaciones públicas con escuelas. Lo mismo esta otra especie que es hospedera de unas mariposas, es una arbustiva, allá en el fondo, en la foto de arriba a la derecha se puede ver la ciudad de Buenos Aires. Otra de las especies que veníamos trabajando de modo tradicional, ahí se ven la cantidad de polinizadores asociados, las aves que lo usan como refugio, como alimento, parte del proceso de la producción. Hicimos pruebas de cultivo, nos resultaron muy bien. Parte del ciclo de una microavispa se da en estas hojas, y ven ahí una de las agallas formadas por esta avispa que convive. Los resultados de estas plantaciones los mostramos en el Congreso Iberoamericano de Restauración Ecológica, y habíamos pasado de esa cobertura lisa, con esas torres al fondo, ya con un montón de arbustos nativos, pastizal, y lo que habíamos visto que se daba muy buen desarrollo de estas especies, pero también vimos que en una de ellas habíamos tenido una caída muy importante, más de un 30% de pérdida, y lo que habíamos podido ver era esta situación donde se habían empezado a ver caminos, se habían empezado a ver heces, pero también roídas la cobertura, la corteza de muchas de estos ejemplares de esta especie, y vimos cuises, y vimos liebres, roedores herbívoros. La cobertura fue cambiando, fue mejorando la evolución y la variedad y los polinizadores.
tuvimos más inquilinos, ahí ven un hornero, que es un ave que hace su nido de barro, o las avispas que están al lado. Y fuimos avanzando y avanzando con más especies. Esta es otra de las especies que son difíciles en nuestra zona, hinchuda, sin flores, muy dura, excelente madera para asar, terriblemente lenta. Esa que ven ahí al lado de la camioneta tuvo 5 años de cultivo en el vivero y otro tanto a campo y llega a la ventana de la camioneta, lo cual es muy difícil para un vivero comercial. Para muchos de los viveros, este tipo de especies es muy difícil de cultivar por los costos. Y esta especie en particular tiene asociada el ciclo de vida de una de las mariposas más grandes que llega hasta la zona sur donde estamos nosotros, que es la bandera argentina, que es esa que ven arriba a la derecha, que tiene el tamaño de una mano, más o menos. Entonces, teníamos ya de modo tradicional casi todas las que necesitábamos, pero necesitábamos seguir avanzando. Entonces, gracias de nuevo a la interacción con la Universidad Nacional de La Plata, y en particular a la doctora Sandra Yarri y a la licenciada María Basilio, que estaba estudiando una especie que se encuentra en riesgo crítico de extinción, el ombucillo. Avanzamos primero en acciones conjuntas y luego empezamos a construir un laboratorio de cultivo in vitro dentro del relleno también para cultivar aquellas especies que eran difíciles, que no podíamos hacerlas del método común o era muy difícil. Varias de las que están abajo, Chloraea, Oncidium y Avenaria son orquídeas, Chloraea y Avenaria, orquídeas terrestres, nativas, bonaerenses, que hacerlas por división de mata sería una eternidad. En eso estamos trabajando también con otros institutos para poder ver cómo seguimos. Entonces, a partir de esta primera especie, vimos cómo la pudimos cultivar, multiplicar, y pudimos llegar a tener aproximadamente 600 ejemplares de esta especie que se encuentra en riesgo crítico de extinción. Y con este cultivo, todos estos ejemplares, empezamos a armar núcleos para su conservación ex situ. Y entonces, ahí María de los Ángeles Basilio Cordal, la madre de los ombucillos, sobre el relleno hicimos 4 núcleos. Pero continuamos y ese excedente que teníamos en la producción nos permitió ir a jardines botánicos, reservas, universidades, como para seguir creando núcleos. Y esta situación nos permitió que para el fin del año pasado tuviéramos ya 10 núcleos hechos con esta técnica de cultivo in vitro, distribuidas en el área metropolitana, y espero a fin de este año tener otro tanto. Por otro lado, otra especie que está complicada en nuestra zona es el sauce criollo, y también en el laboratorio se empezó a hacer especies in vitro, ejemplares in vitro, y luego su cultivo en macetas, y después vino el estaquero, y a partir de eso ya avanzamos con el cultivo tradicional a través de estacas. Entonces volvemos al principio, donde esta obra, las 400 hectáreas que habían tenido esa primera imagen superior, luego podrían haber terminado con la cobertura como una cancha de fútbol que se hace tradicionalmente en muchos rellenos terminados, empezó a modificarse y empezó a tener este cambio en su paisaje. Se fue enriqueciendo con mayor cantidad y variedad de especies,
Esta es parte de lo que fue la transformación en estos primeros años. Y empezamos a ver cada vez más visitantes y más polinizadores. Pero también pudimos ver aves rapaces. Y aves rapaces para nosotros estaban como en el punto final de una cadena trófica que nos llamaba la atención, qué es lo que estaba pasando en este lugar. Acá uno de nuestros guardianes, ahí ya, bueno, haciendo uso del enriquecimiento de la biodiversidad que se fue dando en este lugar, empezamos a ver cada vez más serpientes. Y a partir de esto, que no teníamos el ojo hecho, invitamos a clubes de observadores de aves. Y ahí se puede ver cómo fue dándose la evolución en el campo de cómo año tras año se pudieron ir observando cada vez más y más aves, hasta llegar ahora a más de 130 especies y estar marcado como un punto de interés dentro de IBERT para los amantes de la observación de aves. Estas son algunas de las aves fotografiadas por los visitantes. Todo este movimiento nos permitió instalar una reserva justo al lado para poder darle ese fin educativo también al relleno, y cada vez vamos viendo y vamos registrando más y más polinizadores, más y más ejemplares. También vamos detectando más especies nativas con valor ornamental, pero también muchas con potencial, ya sea para polinizadores o para refugio o por propiedades para su utilización como bioproductos. Acá empezamos a ver una de las imágenes de esa transformación con la imagen original y esas torres en el fondo. Esta es una de las especies que una vez que no hay floración en nuestra zona, para abril genera un oasis para todos los polinizadores con toda esa exuberante floración. Y acá, bueno, ya volviendo al principio, la imagen del relleno en operación, arriba a la izquierda, y abajo muchos de los arbustos nativos que tenemos en nuestra zona, algunos con propiedades medicinales, muchos con un poder impresionante de atracción de polinizadores, de su poder ornamental. Y como parte de los resultados, estas son algunas de las plantaciones que estuvimos realizando. Ahí ven la dimensión de lo que es el relleno y cómo 7.400 plantas de 38 especies son solo esos puntitos. Nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Pero también cómo se empezaron a ver estas modificaciones a partir de esto, ¿no? Esto que ven ahí, esos puntitos, son esta especie en particular, que era ese tala que habíamos visto al principio, de un desarrollo muy lento, y donde tiene ese fruto que es muy apreciado por aves. Empezamos a ver en esas chinchetas amarillas ejemplares que nacieron de modo natural, que seguramente pasaron por el tracto de algún pájaro. Acá, bueno, alguna de las imágenes del relleno hoy en floración, cómo se van, ahí se ve el perfil de la cobertura. Y para finalizar,
tomando un poco lo que decía hoy a la mañana la doctora Eri Fukushima o Miguel Guerra hace un rato y el doctor Cañoto, esta idea de cómo las plantas nos pueden proveer de recursos más allá de su poder o su interés ornamental, su posibilidad de brindar refugio y alimento a la vida silvestre, en la multiplicación por la conservación, ¿no? Todo ese plus que tienen muchas de las especies que nos faltan estudiar para desarrollar productos, bioproductos, tintorios, como en el caso de esta especie, o medicinales. Esta en particular tiene propiedades sedantes, con una idea de trascender lo estético, lo ornamental, que permita el enriquecimiento de la biodiversidad, pero también nos permita contribuir con este triple impacto, donde por un lado vamos a lo medioambiental, esta producción ayude a la sociedad y al desarrollo económico. Eso fue todo. Estos son mis compañeros, gracias a quienes es posible desarrollar todo esto. Y bueno, ahí están mis datos. Muchas gracias. Muchas gracias a la coordinación. Muchas gracias a todos. Y ya vamos a entrar a la sesión de las preguntas. Claro, cómo no. Primera, ¿hay alguna probabilidad de que las especies que posean raíces profundas alcancen la zona de relleno y esto sea tóxico o dañino para ellas? Sí, nosotros, por eso, dependiendo en qué área, en qué lugar y en qué cobertura y qué tipo de cobertura, hay especies que se comportan de un modo y otras que no lo soportan. Mismo cuál fue la técnica de cobertura. En cada lugar, en cada relleno, tuvimos la suerte de visitar muchos lugares y hay muchas técnicas distintas para esto mismo. Y hay especies que no se dan, no les va bien. En este sentido también, ¿qué aceptación comercial tienen este tipo de servicios no tradicionales? ¿Cuáles serían los servicios no tradicionales? Bueno, pudieran ser de reforestación o también de propagación in vitro. Bueno, en un primer momento nosotros tuvimos, por eso a mí me gusta mucho la forma de explicar del doctor Miguel Guerra sobre el falso dilema entre el cultivo in vitro o algunas técnicas biotecnológicas, la clonación, donde en realidad lo que estás consiguiendo con estas técnicas es multiplicar la cantidad de padres, de madres, para poder tener y sostener esa biodiversidad, ¿no? Pero sí me parece que hay que seguir dando a conocer para eliminar fantasmas o algunas cosas que no están del todo claro y a veces generan miedos que muchas veces nos los comentaron. Pero de hecho, esta posibilidad de haber colaborado con la creación de 10 núcleos para la conservación de esta especie a partir de especies cultivadas in vitro fue un golazo. Fue un golazo porque en algún momento parte de estos lugares que los recibieron también tenían cierto rechazo o precaución porque era algo cultivado in vitro. Originalmente. Es un mix, ¿no?, entre el cultivo in vitro o el cultivo por técnicas biotecnológicas y después su engorde o su continuidad con las formas tradicionales. Sí.
Asimismo, se puede dar un enfoque de reforestación con fines de aprovechamiento de madera con este tipo de proyectos para así evitar la deforestación de las selvas o zonas protegidas. Bueno, en nuestra región nosotros lo evaluamos, pero tenemos en un entorno cercano áreas muy fértiles, con lo cual para nuestra región, que es superpoblada, mucho cemento y mucho asfalto, con una cultura de paisaje importado por lo general, donde lo estético es, o lo de mayor valor es las plantas europeas, por ejemplo, o norteamericanas. El tener estas 400 hectáreas en un área con 15 millones de habitantes es un parche donde podés en ese lugar observar 130 especies de aves. Es algo que parece loco, pero en ese lugar tenés una diversidad que no se da en casi toda el área metropolitana. Asimismo, no sé si pudieron encontrar lo mejor de estos propagación in vitro, ¿verdad? ¿Alguna planta con un fenotipo diferente o en realidad no todas las plantas así propagadas in vitro tuvieron un comportamiento normal? Bueno, no, nos falta un montón a nosotros, nos falta estudiar y ver un montón. Estamos recién con esas pocas especies avanzando, mismo con el ombucillo fuimos el año pasado a relevar de distintas poblaciones y tuvimos problemas en esa multiplicación. Entonces tenemos que seguir y lo que vengo viendo y escuchando de los que me precedieron, tienen desarrollos espectaculares hacia donde queremos ir, claro. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por participar. A ustedes. Estamos muy contentos de que hayas participado aquí con nosotros en el Congreso. Listo. Entonces, continuando.